Muy buenas tardes, amigos de Sudamérica, de España, etcétera, que nos están acompañando en esta hora, 2 de la tarde en Perú. Gracias por compartir con los excelentes profesionales que nos acompañan, el doctor Alfredo Moreno, el Rigoberto Álvarez y el doctor Juan Mayagoitia, y ese servidor, el doctor Pedro Villagra. Vamos a tratar hoy de una patología bien compleja, ya se conoce bastante, sobre el dolor inguinal crónico postoperatorio. Hemos dividido en varios aspectos la motivación de esta charla. Primero vamos a hablar de los aspectos anatómicos, el dermatoma y mapeo, que es muy conocido por los médicos mexicanos, y el tratamiento quirúrgico, que es lo que la mayoría de gente no quisiera llegar. Pero pienso que esta tarde va a ser muy ilustrativa, sobre todo para los médicos jóvenes. Vamos a dar inicio con la charla del doctor Alfredo Moreno Egea. Él es un profesor titular del Departamento de Anatomía de la Universidad en España, en Murcia. Es jefe de la Clínica de la Hernia en el Hospital La Vegas. Es cirujano jefe de la Universidad del Dolor, diplomado en la Universidad de Monterrey en pared abdominal. Es secretario de La Soja actualmente y es editor de la revista de La Soja. Él va a hablar ahorita sobre neuroanatomía de la región inguinal. Alfredo, te damos paso. Te escuchamos. Muchas gracias. Pues nada, en primer lugar, dar las gracias, que es de buena persona, como dicen aquí en mi tierra, al doctor Pedro Villagra por la amabilidad de compartir estos momentos con los dos de mis más queridos cirujanos y desde luego referencias en el mundo, el Juan Carlos Mayagoitia y Rigoberto Álvarez, dos excelentes amigos que siempre los llevo conmigo. Y bueno, voy a hacerles, porque hablar de anatomía siempre es un peñazo que dicen por aquí, y desde luego hablar de neuroanatomía o de nervios inguinales es un doble peñazo. Entonces voy a intentar hacerles un pequeño viaje de los nervios que de verdad son útiles para el cirujano, que en realidad solo son tres, no vamos a hablar de todo el plexo lumbar porque no tiene mucho sentido. Y antes de nada, sí quería dejarle una imagen que ustedes vieran, porque hay dos personas que ahora para mí, o con este tema del dolor, para nosotros son muy importantes, y es lo que nos han enseñado que todo lo que trabajábamos nosotros con eso de que los patrones clásicos en realidad no son del 90% o del 80%, ni siquiera del 70%, y entonces hemos tenido que volver a aprender eso que no sabíamos, que es la variabilidad, porque a veces no lo encontramos. El cirujano que ha operado muchas vesículas, por ejemplo, por quedarnos con ese caso, cada vez que tiene 100 sabe que le aparece una lesión de la vía biliar. Pues esto es un poquito lo mismo y haremos esa analogía para poder ir un poco desplazándonos. En este viaje de los nervios les voy a reconocer 4 espacios. Esto es importante porque ustedes y yo como cirujanos, como clínicos, solo podemos conocer 2 trayectos, 2 recorridos. Entonces ya tenemos que partir, por ejemplo, de que hay 2 zonas que nosotros no sabemos nada. Es a nivel de su origen, en la zona de las raíces, y a nivel de su trayecto intramuscular hasta que alcance la región anterior. Por tanto, de estas 2 zonas voy a hablar muy poquito, simplemente mostrar una diapositiva y para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Partimos de estos nervios. ¿Qué conocemos de la formación del plexo? Bueno, esta zona vamos a obviarla un poquito porque todo está protegido por el músculo psoas. Suponemos que los nervios salen o sobre su cara lateral o sobre su cara anterior, pero están ocultos en ella. Y en ese recorrido nosotros, pongámoslo así, una gran interrogación, no sabemos de dónde vienen. Los textos clásicos, ustedes entenderán que siempre los asocian a L1, L2. Esto, en mi caso, por ejemplo, si empezamos a ver plexos y tal, que yo ya llevo 5 años repitiéndome esto al final de curso y no hay manera de reconocer el patrón clásico que dicen los nervios, los textos como el TESTI, yo más bien los encuentro un poquito separados. El hilo hipogástrico lo encuentro de L1 o T12 directamente y no conectado con él, sino totalmente separado de L1 si el otro estaba en T12 o de L2 si estaba en L1 el hilo hipogástrico, nace el hilo inguinal. Y el génito crural o génito femoral posteriormente nace o de L2 o de L3 y suele tener 2 o 3 raíces. Es un nervio un poco más complejo, ¿de acuerdo? Pero de este espacio solamente que tengan ustedes en cuenta eso, que es muy difícil ponerle un apellido o llegar a conocer el origen final. Entonces vamos a saltárnoslo, vean ustedes las grandes variedades que han descrito, yo no entraré porque hay tipos y clasificaciones para todo, y entraremos en el que nos corresponde porque podemos hoy día abordarlo, que es el trayecto retroperitoneal. Cuando nosotros nos acercamos a este espacio, vemos fundamentalmente 2 nervios en el espacio superior. Voy a avanzar aquí para decirles un poquito cómo lo entiendo yo. A mí me costó mucho llegar a esto y entonces
Al igual que, como le comentaba, la analogía con la operación de la vesícula, donde todo cirujano cuando entra tiene en la cabeza el triángulo de Calot, tiene en la cabeza este pequeño triángulo anatómico para poder trabajar. A mí me gusta cuando llego a explicar o llego a comprender el espacio retroperitoneal, dividirlo en dos espacios claramente, el retrolumbar y el retroilíaco, para poder hacer dos triángulos y separar los nervios fundamentalmente, ¿de acuerdo? Entonces, el espacio retrolumbar, analizaremos el nervio 1 y 2, y el espacio inferior retroilíaco, el nervio 3 y 4, ¿de acuerdo? Y así nos será mucho más fácil. De vean ustedes en esta imagen, solamente quería comentarles un error que hay en la literatura y cuando uno quiere siempre buscarlo. El hilo hipogástrico, diga lo que diga Reinhold o digan lo que digan los grandes anatomistas, no tiene más del 90% relación con el cuadrado lumbar. El último trabajo que publicó se le llenó la boca de decir que en el 100%, y además está escrito así, en el 100% de los casos, el nervio hipogástrico aparece relacionado con la cara anterior ventral del cuadrado lumbar en el borde lateral del músculo psoas, y esto no se cumple, al revés de lo que ellos digan, en más del 90%. Su relación es con el diafragma, directamente con el diafragma y con el arco del cuadrado, pero solamente con su lomo o con su borde más lateral, ¿de acuerdo? El hilo hipogástrico, sí, lo vean ustedes abajo de la imagen, sí aparece lateral al psoas, cruzará completamente el cuadrado lumbar y todo este espacio para alcanzar la espina ilíaca posterior-superior. Pero este detalle sí era muy importante porque nos ha supuesto un quebradero de cabeza a la hora de buscarlo y nos ha dejado muchos nervios sin tocar o sin tratar por este detalle, ¿de acuerdo? Ambos van de una forma paralela en este triángulo superior o retrolumbar, ambos tienen una distancia de unos 3 centímetros y se dirigen en oblicuo hasta alcanzar el hilo inguinal, la espina ilíaca posterior superior, muy cerquita, la mayoría de los casos está muy cerquita a ellas, y solamente en un rango de 1 centímetro se pueden encontrar más del 90%. Otro error que hay con los clásicos, que muy poquitos son los que son capaces de sobrepasar esta espina hacia abajo, cruzando el cuadrado, cruzando el ilíaco, el músculo ilíaco, o quedarse un poquito antes entre los pliegues del músculo transverso. ¿De acuerdo? Ay, me he ido un poquito hacia atrás, hacia adelante. Vean lo que quería decirle con esta, simplemente el detalle de dónde se origina el hilo hipogástrico. Mucho más alto que nuestro campo habitual y siempre bajo el arco del cimbrado, el del diafragma, no en directa relación con el otro. Y quería que se fijaran en la diapositiva de su derecha para que vieran el diferente tamaño que hasta ahora tampoco le hacíamos mucho caso. Es decir, los dos nervios tienen una proporción recíproca, de forma que cuando un cirujano vea un buen nervio inguinal, entonces, si el mapeo del doctor Álvarez es positivo, no tendremos que ir a buscar el hilo hipogástrico, pero al contrario, si tenemos una ramita de la delgadez que tenemos en esta imagen, ¿de acuerdo? Debemos de buscar el hilo hipogástrico porque la mayoría de las veces la sensibilidad y la componente motor que tiene irá asociado a él y podemos dejarnos un componente de dolor sin tratar. Esta es una imagen también para que vean en 3 esquemas completamente el recorrido de los 2 primeros en el espacio superior. Y quería que se fijaran un poquito en la imagen inferior, donde pueden ver todo el recorrido tan largo que tiene el hilo hipogástrico metido en la fascia y luego un montón, que verán señaladas con unas flechas negras, un montón de ramitas musculares que no tiene el hilo inguinal. Esto nos enseña o nos ha enseñado ahora a dónde hacer la neurectomía, dónde cortar, para asegurar que dejamos algunas de estas ramitas musculares que tiene el nervio y no el hilo inguinal, ¿de acuerdo? El componente motor fundamental es del otro. Aquí tenemos una variante simple, simplemente porque vean algún ejemplo, vean cómo el hilo inguinal aquí se desplaza, no alcanza la espina ilíaca posterior superior, sino que sí alcanza el músculo ilíaco y llega hasta una distancia mucho más cerca de la anterosuperior. Esto no es normal, pero es una variante que aparece con bastante frecuencia, ¿de acuerdo? No hay que confundirlo entonces con un fémoro cutáneo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos otras 2 variantes, por ejemplo, uno largo en la izquierda, una imagen de un hilo inguinal muy largo y que no está relacionado con el ligamento iliolumbar y con la espina posterior, y a la izquierda a la derecha una muy novedosa que yo no lo he visto publicado nunca y es un doble hilo inguinal. Doble hilo inguinal porque hemos hecho la disección completa hasta el final, hasta el plexo, ¿de acuerdo? Doble hilo inguinal. Esto es algo un poco extraño. Y en el otro espacio, ¿qué tenemos que conocer? En el retroilíaco, el fémoro cutáneo no es un nervio que tengamos que conocer, no lo vamos a saltar, porque la cirugía lo que hay que hacer es al contrario, es no tocarlo, y nos vamos a ir al génito femoral que lo tenemos en el borde de este triángulo, ¿de acuerdo?
Habitualmente, si aquí lo tienen ustedes, es un nervio que es bastante más medial de lo que dice la gente. No es tanto la cara anterior, sino como más bien la cara anteromedial, antes de entrar directamente en el espacio de la pelvis, justo donde se inserta en el arco de la fascia ilíaca, y entonces suele tener un trayecto de unos 6 centímetros hasta que se bifurca en sus dos ramitas. Lo tienen aquí en la otra imagen lateral, el punto donde se bifurca el nervio. Si comprendemos esto, también se ve abajo, por ejemplo, la entrada de las ramas en el conducto inguinal. Pues si comprendemos esto, sabemos un poquito cómo o qué gestos tenemos que hacer para saber si estamos ante un nervio clásico o tendremos algún problema. Esto es una imagen también para que no se le olvide a ustedes cuando entramos en este espacio que hay dos estructuras muy cerquitas, el uréter y los vasos gonadales. Ojo con estas estructuras si nos elevamos un poquito cranealmente sobre su fascia, porque entraremos en el componente del uraco, de la fascia del uraco, la que une los dos uracos. Uracuréteres, perdón. Aquí tenemos un genitofemoral tipo 2. El problema es que aparecen los dos directamente como nervios o como ramas separadas sobre la cara anterior del músculo. Y esto es importante en la clínica porque si el mapeo nos ha sido positivo, por ejemplo, para una rama o solamente para la femoral o para la genital, podremos actuar dejando la otra, ¿de acuerdo? Al lado tienen la disección completa para ver que evidentemente los dos se originaban del plexo de una única rama, de un único tronco, de una raíz, ¿de acuerdo? Pero se bifurcaban dentro del espesor del músculo para encontrarse ya todo su trayecto, el que el cirujano vería por separado. Ese a lo mejor no es tan problemático, este es un poquito más problemático, porque ambas ramas no aparecen de una forma verticalizada, sino horizontalizadas. Entonces, el cirujano no puede creer al encontrarse una sola que ya tiene el tronco completo. Aquí tenemos dos ramas completamente separadas. No se puede saber hasta que no se completa la disección, ¿de acuerdo? Por eso digo que el cirujano que entra siempre tiene un componente a ciegas de todo lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Que hay que asumir. Este es un ejemplo, por ejemplo, en el que hay una ausencia de rama femoral, un ejemplo en el que podemos encontrar una ausencia de rama genital. Esto no voy a entrar porque no quiero entrar en polémicas. El trabajo de Reinpold tiene, como todos los del norte de Europa, unas imágenes preciosas, pero para mí no ha disecado nunca un nervio hasta el completo. Son falsas la mayoría de las imágenes. Los trayectos, sobre todo sobre el hilo hipogástrico, no son correctos. Y aquí traducidos palabra a palabra, él dice 100% de la cara anterior. No hay nada más falso que eso, y ya no voy a entrar en el genitofemoral, el que el 100% sea único o que el 100% esté dividido en dos ramas. No sé cómo un cirujano se atreve directamente a dar una cifra así en nuestra especialidad. Del fémuro cutáneo no voy a comentar nada, ya le decía, porque no es un nervio más que tengamos que reconocerlo, veremos luego en la cirugía. Son ejemplos característicos, uno puede ser simple, puede ser doble, puede estar unido al femoral. Pasamos al otro espacio, al espacio en el que los nervios han penetrado, donde hemos dicho, en este espacio retroperitoneal para llegar fundamentalmente a un espacio intramuscular, en el plexo que llamamos del transverso, entre el transverso y el oblicuo interno. En este tampoco me voy a detener. Aquí hay ramas fundamentalmente de intercomunicación entre el hilo inguinal y el hilo hipogástrico. No tiene más valor para el genitofemoral, ¿se entiende? Y en nuestro campo como cirujanos tampoco mucho, a no ser que queramos salvar algún tipo de componente, ¿de acuerdo? Pero no tiene más valor tampoco, ¿de acuerdo? Más para el ecografista, si queremos hacer algún bloqueo, entonces sí que es un poco más útil, pero nada más. Y en este, ustedes ya lo conocen, es el trayecto inguinal anterior, este es muy conocido de ustedes. Los nervios aquí además tienen, yo cada vez como siempre que me viene algún paciente, me vienen a la cabeza nuestros dos colaboradores de hoy, ¿no? Y es por esto, porque cada vez, a pesar de que sepamos mucho la laparoscopia, a pesar de que sepamos muchas otras cosas, uno se da cuenta de el valor que teníamos como cirujanos por vía anterior. Uno trabaja lo que tiene que trabajar, no lesiona otras cosas, no pone en duda porque no tenemos por qué tenerlo, porque la clínica o el mapeo o el dermatoma, como nos explicarán después, solo nos dice habitualmente esto, que es lo que nosotros tenemos que confrontarnos, ¿de acuerdo? Bueno, esto es un poco ejemplos del trayecto. El hipogástrico un poquito cuando penetra a nivel de la espina antero superior 1 centímetro por encima y suele ir más o menos horizontal o paralelo hasta alcanzar la vaina del recto. La distancia que tiene con la espina se ha medido, también la sabemos. La distancia del hilo inguinal con respecto al cordón también. Ojo cuando abrimos la aponerosis, que los residentes y los cirujanos que no están experimentados siempre se lo cargan antes de empezar cualquier tipo de cirugía.
la rama del genital, ojo con los tapones, porque siempre va a nivel posterior, o la mayoría de las veces, en más de un 70-80% va a nivel del cordón posterior pegado al ligamento inguinal hasta alcanzar el anillo externo. Esto ya es un poquito clásico, ustedes ya lo conocen, y entonces tampoco vamos a intentar meternos en esto. Con esto termino, solo quería decirle que de este viaje de los nervios que uno puede hacer y puede volverse loco porque es increíble la variabilidad que tenemos, pero al final lo que tenemos que quedarnos en que hay dos espacios que son ciegos y sobre los que yo no puedo trabajar, ¿de acuerdo? Entonces tengo que olvidarme de ponerle apellidos porque no me sirve para nada. Raíces fuera y trayecto intramuscular fuera, a no ser que haga algún tipo de cirugía combinada. Y me quedo con que el trayecto retroperitoneal siempre tiene que venir asociado a la laparoscopia, no a cirugía abierta, por sus características, y en el trayecto inguinal anterior tiene que venir siempre asociado a vía anterior abierta, ¿de acuerdo? Y como ahora nos dicen aquí, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice siempre test, 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 y no hay otra manera de poder avanzar que test, test, test. Yo, con el permiso de su descubridor y de tener con nosotros hoy al doctor Rigoberto, yo a mis alumnos les digo siempre mapeo, mapeo, mapeo. No podemos desde la anatomía o desde tanta palabra llegar a entender tampoco la clínica de un enfermo. Y hoy día el único acercamiento que tenemos es este, mapeo, mapeo y mapeo, perdón. Por tanto, como consejo hay que conocer la anatomía, correcto, claro, igual que hacemos una vesícula como poníamos al principio. Si no lo hacemos así, desde luego tendremos muchos más errores, muchos más problemas y complicaciones. Y la única conclusión, un poquito después de todo este tiempo, que yo les podría asegurar es, si queremos hacer una cirugía laparoscópica, a mí me es muy extraño intentar hacer el concepto de neurectomía selectiva, porque como nos vamos tan atrás, tan, digámoslo así, en el origen, nos vamos a dejar muchas conexiones sin tratar y muchos por desconocer. Entonces, si estamos en el espacio retroperitoneal, es mucho mejor abordar y mucho más sencillo abordar y hacer una triple neurectomía, es más acorde a lo que conocemos de la anatomía, y si estamos por vía anterior o abierta, es más fácil entonces sí poder aplicar conocimientos de mapeo y poder hacer una neurectomía selectiva o combinada según lo necesitemos. Cuando usted quiera, don Pedro. Perfecto. Muy bonita charla, Alfredo. Te felicito, siempre tan explícito, claro y tan entusiasta con tu anatomía, de la cual nos has dejado bastante gratos. Seguidamente, para seguir con los temas ya programados, vamos a presentar al doctor Rigoberto Álvarez. Este es un médico mexicano, cirujano general egresado de la UNAM, exsecretario general de la Federación Latinoamericana de la Hernia, expresidente de la Asociación Mexicana de Hernia, y está encargado de revisor de la revista de Hernia 2009, de 2002 hasta la actualidad. Doctor Rigoberto, lo escuchamos. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Quisiera compartir con ustedes ahora acerca de lo que es el mapeo por dermatoma diagnóstico y enfoque quirúrgico. Bien, aquí están mis datos, ¿no? Creo que ya el doctor hizo la introducción. Uno de los aspectos importantes es que desde el principio, tanto el doctor Lichtenstein como el doctor Hamid, desde el 1988, ¿no? Cuando se empieza a estudiar este problema de dolor postoperatorio crónico, ellos, como ven en esta tabla, ellos mismos hacen énfasis en la necesidad de diferenciar, ¿no? el tipo de dolor con el cual estamos tratando. Esto es, no basta decir inguinodinia sin saber si es neuropática, si es nociceptiva, y en caso de que sea neuropática o nociceptiva, cuál es su origen. Es tan así que hicimos este metaanálisis, este estudio de varias publicaciones en las cuales se reportan inguinodinia, y vamos a ver cómo el estudio cooperativo de Canadá, el FIERI de Italia, ¿no? O el Finlandia con 55,000 casos, ¿no? Vemos variantes desde el 0.06 hasta el 32%. Esto es, si nosotros no diferenciamos el tipo de dolor,
no vamos a saber ante qué estamos. Es importante saber que la primera división que hay es el dolor de tipo neuropático o nociceptivo. El dolor de tipo neuropático es aquel que involucra, ¿no?, a los nervios que ya explicó el doctor Moreno Ojea. Y es importante, ¿no?, importante saber que los dos tipos de lesión neuropática son por disrupción, esto es cuando se corta el nervio, y el otro es por atrapamiento, esto es cuando es prensado con una sutura o con un táquer. Y la intensidad del dolor y la evolución es totalmente diferente en cualquiera de estos dos casos. El dolor tipo neuropático, aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Es por atrapamiento, tenemos atrapamiento por suturas, ¿no? Y en la parte inferior, aquí la mezcla, ¿no?, de cuando se rompe el epitelio perineural, va a exponer mielina y los fibroblastos mezclados con esta mielina nos va a dar esta entidad que se llama neurofibroma postraumático, ¿no?, por atrapamiento o por sección. En este caso es una cesárea en la parte inferior que ocasionó un neuroendometrioma. También, como pueden ver, tenemos por atrapamiento por táquers cuando se hace cirugía laparoscópica. El dolor no neuropático nociceptivo puede ser por hematomas, puede ser por seromas, puede ser por mechomas. Esto es cuando esta malla se contrae y hace un efecto de masa, el cual está muy relacionado con dolor relacionado a la posición. La orquialgia, ¿no? Esto es cuando se involucra, cuando aparece dolor en el testículo o en el cordón espermático, ¿no?, posterior a una plástica inguinal. Ahora, es importante entender, ¿no?, como diagnóstico, que la evaluación del paciente con dolor postoperatorio crónico debe ser integral. Esto es, no hay una sola prueba, no hay una sola maniobra con la cual podamos decir que podamos diagnosticar correctamente. Esto es, primero tiene que ser una historia clínica completa, exhaustiva, desde si es la edad, el tipo de cirugía, el tipo de malla que se le colocó, si fue el abordaje laparoscópico abierto, quién realizó la cirugía, esto es, en qué hospital, si es un hospital de enseñanza, es un hospital, el médico que lo atendió fue un cirujano con experiencia o es parte de un programa de enseñanza. Todos estos son factores importantes que de alguna manera son necesarios para lograr un buen diagnóstico. Estudios de gabinete complementarios, ¿no? Sobre todo en la orquialgia, ¿no? Tener un ultrasonido es valioso. Para la recidiva es valioso el ultrasonido. En cuestión de cirugía laparoscópica, yo creo que el estudio más valioso es las placas simples. Como pueden ver una gran cantidad de tags, ¿no?, en esta placa simple. Nosotros pedimos una simple de abdomen, AP y lateral, para de alguna manera, es un estudio muy, muy, muy valioso en estos casos. La exploración física es importantísima. Entonces, es un paciente que tiene que ser explorado completamente, buscando la línea media, buscar que tenga la región inguinal, buscar que no tenga recidivas, que no tenga tumoraciones. Por ahí algo se está rayando y no sé por qué. La impresión, desde que llega el paciente, ¿no? Van a ver desde la postura, ven que se sienta de lado, la facies, ¿no?, de dolor, es muy, muy importante. La marcha. Hay algunos que claudican menos, otros claudican más, pero para nosotros es muy, muy importante incluir en nuestra exploración física tanto la postura, la facies y la marcha. Este es otro caso. Hay diferentes grados de incapacidad. Espero, no hay peor cosa que alguien opere un paciente de hernia inguinal y a la semana llegue a tu consultorio, ¿no?, caminando de esta manera. Es una paciente que se operó de cesárea. Aquí vemos el mapeo por dermatoma. Es una cesárea extremadamente baja con el dermatoma del hilo inguinal, ¿no? ¿Qué es el mapeo por dermatomas? El mapeo por dermatomas, como acaba de explicar el doctor Moreno Ojea, la distribución y la anatomía de los nervios, hay una gran variable, una gran cantidad de estructuras que pueden separarse antes, tener estructuras únicas. Lo que sí sabemos es que van a dar el dermatoma
va a ser el mismo. Esto es, un nervio radial nunca te va a inervar el meñique, ¿no? Y un nervio cubital jamás te va a dar la sensibilidad del dedo pulgar. Entonces, independientemente de la anatomía, ¿no? Sabemos que existen dermatomas. Alguien está rayando, se está rayando, como que alguien está rayando la pantalla, pero bueno. Esto sería un mapeo por dermatoma, ¿no? Normal. Debemos entender que hay, bueno, como decía el doctor Moreno, que hay 4 nervios que tenemos que ver en cirugía de la región inguinal, que es el hilo hipogástrico, que es la línea media, entonces de la cresta ilíaca hacia la línea media. Entonces el hilo inguinal, que es de la cresta ilíaca hacia el anillo inguinal superficial. La rama genital, que es el tercio superior del escroto, tercio superior del pene, o el labio mayor en las mujeres. Y en cirugía laparoscópica, la rama femoral del génito femoral, que nos va a dar la inervación de la cara interna del muslo. ¿Cuál es el método? Necesitamos 3 marcadores, un azul, un negro y un rojo, y el estimulador que vamos a utilizar es una pluma fuente. Vamos a marcar un círculo negro para sensación normal, una cruz con rojo para aquellos puntos donde haya dolor, y un signo de menos con azul para hipoestesia o anestesia. Vamos a ver un video rápido de cómo se hace esto. Esta es la cantidad de presión que aplicamos. Si vamos a valorar la región izquierda, entonces vamos a marcar un punto paraumbilical contralateral de referencia para comparar la sensibilidad de esa región con toda el área que vamos a valorar. Nuestros límites son la cresta ilíaca, la línea media, el tercio superior del pene o el escroto y el tercio superior del muslo. Entonces, hacemos esto, presionamos el paro umbilical, siente esto, sí, y esto, ¿cómo siente? Igual. Esto y esto, igual. Entonces, un círculo negro, esto y esto, igual, un círculo negro. Esto y esto, igual, un círculo negro. Esto y esto. Si dijera que le dolía, tomaríamos un marcador rojo y pondremos una cruz roja. Pero así nos vamos a ir más o menos a distancia, son alrededor de 2 centímetros entre punto y punto, ¿no? En este caso, estamos dando el ejemplo como si fuera todo la sensibilidad normal. Ahora, tercio superior del pene, tercio superior del escroto, para la rama genital, y ahora vamos a lo que es el tercio superior del muslo, los exactamente igual, esto y esto, igual, esto y esto, siente igual, esto y esto es igual. Voy a adelantar el video. Entonces, esto sería un mapeo por dermatoma completa. Línea media, a nivel de cresta ilíaca, hacia abajo, siempre comparando con mi referencia. Este es el caso de un paciente, ¿no? Evaluado con, este es el dermatoma del hilo inguinal, y este es una intensidad de dolor 10. Cuando presionamos... Sí. ¿Sí? Sí, duele mucho. Ya, me duele. Es importante que cuando realicemos el dermatoma, realizar el mapeo completo a 48 horas sin medicamentos, esto es sin analgésicos, sin antiinflamatorios y sin neuromoduladores, eso es sin gabapentina, sin ningún tipo de algún antidepresivo, ¿no? Clonazepam, 48 horas para que de alguna manera este estudio sea lo más veraz posible. Utilizar colores en la medida que se pueda, ¿no? Nos va a facilitar mucho la interpretación, tomar una foto clínica, y es importantísimo siempre incluir una escala visual análoga del dolor. El estudio cuantitativo de esto lo hicimos en la Universidad de California, Los Ángeles, con el doctor Chen, ¿no? El doctor Blukstrom y su servidor, ¿no? Valoramos a punción, presión y calor, y con los niveles de sensibilidad. Esto sería un mapeo por dermatoma normal. Esto sería el dermatoma del hilo inguinal izquierdo,
Y el tratamiento, en este caso, sería una neurectomía selectiva o, como decía el doctor Moreno Gea, una triple neurectomía, cualquiera de los dos es válido, ¿no? La triple neurectomía, entonces vamos a tomar el hilo hipogástrico, el hilo inguinal, perdón. El hilo hipogástrico tenemos que abrir las fibras musculares del oblicuo menor, porque se va a ubicar entre el oblicuo menor y el transverso abdominal, o una neurectomía de la rama genital, que es la cara lateral del cordón espermático. O podemos también hacer una neurectomía selectiva del hilo inguinal dejando la malla, no quitándola. Para hablar del dermatoma del hilo hipogástrico se necesita que se involucre la línea media y normalmente podemos tener una dermatoma que vaya de la cresta ilíaca hacia la línea media, no hacia la región genital. Y aquí podemos hacer igualmente una neurectomía selectiva o una triple neurectomía, como ya lo habíamos mencionado. Esta es una fotografía del doctor Chen donde él dice que este es un nervio hilo inguinal. Yo creo que este no es un nervio hilo inguinal. Ya el doctor Moreno Gea nos mostró que el hilo hipogástrico es 90% motor, ¿no? Y 10% sensorial, mientras que el hilo inguinal es 90% sensitivo y solamente 10% motor. Esto solamente da inervación motor al cremaster, perdón, al músculo cremaster. En este caso, esta es la distribución. Este iría el oblicuo mayor por encima y el transverso abdominal por abajo, y al final tenemos estas 3 terminaciones que terminan en la línea media, ¿no? En este caso, igual, sería una triple neurectomía o una selectiva de hilo hipogástrico. Cuando se trata de la rama genital, sería un mapeo por dermatoma, tendríamos que va a ser el tercio superior del escroto y el tercio superior del pene o el labio mayor, y en estos casos podemos hacer una neurectomía selectiva o una triple neurectomía, ¿no? Como decíamos, una neurectomía selectiva sería irnos al cordón espermático o llevarnos, en el caso de la mujer, llevarnos en forma abierta el ligamento redondo. Ahí viene incluido la rama genital. Ahora, en aquellos casos que no son de origen neuropático, como la orquialgia, ¿no? O sea, el dolor en el testículo, en el cordón espermático, es importante, aquí la triple neurectomía no les va a servir de nada, por eso les digo que es importante identificar qué tipo de dolor es a través de un mapeo. Si usted es un paciente con orquialgia, ¿no? Que sí le va a doler la región inguinal, pero también va a involucrar el testículo o el cordón espermático, si ustedes les hacen una triple neurectomía, no tan solo no van a resolver el problema, el paciente va a seguir con dolor, pero ahora ustedes pueden ocasionar un problema agregado. Recordando que el testículo y el cordón espermático, su inervación es superior. Estamos hablando del plexo aórtico y el plexo renal, ¿no? En este caso tenemos que hacer liberación del cordón espermático. Se fijan, aquí está adherido a la malla, ¿no? Y aparte de la liberación del cordón espermático, tenemos que agregar una neurectomía parabasal. Entonces tenemos que quitar toda esa camisa que forra, ¿no? el conducto deferente. En el caso de la pubalgia, ¿no? Tenemos que generalmente estar relacionado con una sutura. Solamente lo que hay que hacer es entrar con anestesia local, quitar esa sutura o quitar esa malla que esté ahí amontonada, y es todo lo que tenemos que hacer. De igual manera, aquí una triple neurectomía no nos ayudaría de mucho. En el caso del mechoma, ¿no? Sea por un cono, generalmente va a estar ubicado en la parte suprapúbica, ¿no? Y en el pubis. Y no va a seguir un trayecto de un dermatoma. Esto no se va a ir a la cresta ilíaca, como el hilo inguinal, ni se va a ir a la línea media. En estos casos es necesario retirar la malla, ¿ok? Todo el material, esto es la malla, todo el material de fijación, ¿no? Sea malla y cono o cono. Hay que retirarlo completamente. Cuando tenemos pacientes postdenervados, en ocasiones hay pacientes que incidentalmente se les corta el hilo inguinal. Este sería el dermatoma, anestesia o hipostesia del dermatoma del hilo inguinal, y en este caso solamente hay que utilizar información, y en aquellos casos, como ya lo comentó el doctor Cisneros alguna vez, esto no es dolor, esto es, hay pacientes que hacen lo que en inglés se llama discomfort o molestia, simplemente es información, decirle que se le va a quitar, o podemos utilizar algunos neuromoduladores como, ¿no?, la gabapentina. Esto sería un mapeo por dermatoma en un paciente con una triple neurectomía, ¿no? Que sería exactamente lo mismo. Información, esa parte anestesiada, ¿no?, que le molesta va a desaparecer, o si es demasiado molesta, sobre todo en las mujeres, porque esto causa molestia en el labio mayor, darle gabapentina. En los pacientes con mapeo por dermatomas vagos como estos son pacientes simuladores, pacientes que tienen algún otro interés, quieren demandar al médico, quieren aumentar su incapacidad. No hay ningún nervio que dé este tipo de mapeo, ¿no? Aquí tenemos que confrontar al paciente con mapeo por dermatoma. Esto es, le tomamos una fotografía, lo citamos a la semana, le tomamos otra fotografía y va a ver que el mapeo va a ser totalmente diferente.
¿no? Y hay que asesorarlo, hay que decirle, ¿sabes qué? El problema que tenga. ¿Ok? En cirugía laparoscópica es importante saber que el comportamiento es diferente. Generalmente en TAP vamos a tener lesión de la rama del hilo inguinal, ¿no? Esta paciente tenía, el del lado derecho es hilo inguinal y la rama femoral del génito femoral, que es la cara interna del muslo, ¿no? O el del lado derecho hacia ustedes, tiene tres, tiene el hilo, la rama femoral en la cara interna del muslo, tiene el hilo inguinal y aparte tiene T12 exactamente, y este es por lesión, lo más seguro le lesionaron T12 con el trocar al momento de colocar el puerto, ¿no? La rama hilo inguinal se lesiona generalmente cuando colocan tackers para fijar el flap en TAP, ¿no? Y el hilio, la rama femoral, eso es por disrupción, lo vamos a ver más adelante. Aquí es otro caso, igual, hernia inguinal bilateral. Vean la cantidad en los rayos X, la cantidad de tags que pusieron para una TAP bilateral, y por supuesto van a ser hilo inguinal bilateral. Se llevaron la rama femoral del lado izquierdo y aparte lesionaron T12, ¿no? Con un trocar del lado derecho. Es otro caso similar, T12, hilo inguinal, ¿no? Y rama genital. Vean la cantidad de tackers que colocaron, ¿no? Los tackers los podemos retirar por vía anterior o también lo podemos retirar por vía laparoscópica. Lo que sí es, los que sí aconsejamos es, sea laparoscópico o sea abierto, tratar de hacerlo bajo control fluoroscópico. También este otro tipo de material se deben retirar. Muy bien. La rama femoral, ¿no? En cirugía laparoscópica es muy importante. Este es un dermatoma, ¿no? De la rama femoral. Y aquí es un video del doctor Mayagoitia donde nos muestra cómo se lesiona el nervio femoral. El nervio femoral se va a lesionar cuando estamos disecando en la laparoscopía entre el saco y los vasos ilíacos. Van a ver cómo por encima de los vasos ilíacos vamos a encontrar esta bifurcación donde nos lleva el nervio ilioinguinal y el nervio, la rama genital. Aquí está otro caso de Otto Dickens, si lo ven, ahí están los dos nervios, la rama genital y la rama femoral. Y este es otro de Conrad Wallicher en cirugía robótica. Vemos las dos ramas, la rama genital y la rama femoral. Y generalmente aquí es por disrupción, ya que aquí se le ocurriría poner un tacker sobre la vena o arteria ilíaca. Muy bien. Para terminar, es importante incluir, ¿no?, la escala visual análoga de dolor. O sea, es el mapeo por dermatoma y tenemos que tener este dato alternativo. Necesitamos saber qué tanto le duele. La importancia es ser algo subjetivo objetivo. Esto es, tanto el mapeo por dermatoma como la escala visual análoga nos va a hacer algo que es el dolor, que es algo subjetivo, lo va a hacer en algo objetivo. Esto es una fotografía del mapeo y aparte una escala visual análoga. En otras palabras, este es un caso, ¿no? Este es Jacob de Israel, me dice, oye, tengo un paciente de 34 años de edad que desarrolla dolor con una TAP hace 2 meses y una hernia inguinal derecha, y esto es todo lo que me manda, estos datos, ¿no? ¿Qué le harías? Es como si yo le dijera, mira, tengo una sobrina de 24 años de edad que le gusta la fruta, la pizza y las películas románticas. ¿Te casarías con ella? Sería una locura. Ahora, si él, aparte, me manda una foto con el mapeo por dermatoma, ¿no? Es como si yo, aparte de mi sobrina, le mando esta foto. Y le digo, ¿te casarías con ella? Y bueno, yo creo que así es más fácil tomar una decisión que solamente con la narrativa. Regresando a mi sobrina, ¿ok? Nos faltaría, ya vimos el mapeo por dermatoma, pero ahora la intensidad de dolor. ¿Qué tan importante es reportar la intensidad del dolor? Es como si yo te presentara, mira, esta es la foto de mi sobrina, pero me falta un dato, y es este dato, que mi sobrina es la de rojo. Ahora, ¿te casarías con ella? O sea, un solo dato cambia todo el escenario. Esto es importante hacer un mapeo por dermatoma, pero siempre incluir la escala visual análoga. Es importante saber que el dolor de tipo neuropático generalmente es constante y tiene escalas visuales arriba de 7. Mientras que el nociceptivo es intermitente o está relacionado a la posición corporal y su escala visual análoga generalmente es de 6. Como conclusión, el doctor Moreno Gea, a través de lo que él nos ha enseñado y sobre todo que él inició la cirugía laparoscópica como nos la va a mostrar, a diferencia de Chen, que lo hace por lumbotomía, lo hizo abordando la parte ilíaca, esto es la parte distal de los nervios, ¿ok?
nos damos cuenta de una cosa. Si se fijan aquí en amarillo está el triángulo de dolor clásico. Y vemos que ahí solamente el triángulo del dolor, el único nervio que hay es el nervio femorocutáneo lateral. Esto es, fuera de este triángulo, sobre el psoas tenemos el génito femoral y por encima de esto, acá pegado a la cresta ilíaca, vamos a tener el hilo inguinal y el hilo hipogástrico. Así que el triángulo de dolor que nos habían dicho es totalmente falso. El mapeo por dermatoma ya prácticamente es parte del arsenal de valoración. Aquí tenemos un paciente de Michael Rosen, en el cual es de los raros. Es un paciente con lesión del fémoro cutáneo lateral, extremadamente raro, ¿no? Y como ya lo había dicho también Alfredo. Muy bien, ¿qué es lo que hacemos? Tienes un paciente con dolor postoperatorio crónico, hay que hacer su valoración integral, incluyendo un mapeo por dermatoma. Si es no neuropático, del lado derecho, analgésicos orales, antiinflamatorios no esteroideos, infiltraciones, bloqueos, remoción de la malla, lo que te dé tu gana, pero ten paciencia. Generalmente los no neuropáticos no ceden solos o habrá que retirar la malla o el hematoma o el seroma. Si es de tipo neuropático y está anestesiado, hay que darle información o manejar neuromoduladores. Si es neuropático, al principio, esto es, hay que empezar, tenemos 3 meses, 90 días para darle antiinflamatorios e infiltraciones, pero después de 3 meses no. Esto es, sí tenemos que dar una solución total, esto es una triple neurotomía, una neurotomía selectiva, ¿no? Al paciente simulador, como ya le dijimos, una fotografía, confrontarlo, y el seguimiento de los pacientes neurotomizados tiene que ser a través de un mapeo por dermatoma. Está la clasificación, no voy a hablar de ella, si quieren hablarlo, está el libro del doctor Mayagoitia, está el libro de las AGES, ¿no? Ahí está publicado de Brian Jacobs, ahí vienen todos estos datos. También el doctor Moreno Egea, también próximamente va a publicar un libro donde viene esta información. Es el doctor Mayagoitia, donde ya él hizo mercadeo de esto, y ya él vende los Rigopacks, dice que soy yo, ya tienen los 3 marcadores ahí, lo pueden adquirir directamente ahí con él. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy clara su charla, muy extensa también, y nos ha aclarado bastantes cosas de los dermatomas, del mapeo más que todo. Se está haciendo bastante. Perú es muy afín a México por esto. Muy bien, seguimos con la charla. Nos sigue ahora la presentación del doctor Juan Mayagoitia González. El doctor Juan Mayagoitia es cirujano general de León, Guanajuato, México, fundador y expresidente de la Asociación Mexicana de la Hernia, expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía. Vamos a platicar ahora de lo que hacemos cuando nosotros tenemos ya un paciente que tiene problemas de tipo neuropático. Afortunadamente, en una encuesta que nos hizo el doctor Fitzgibbons y Kingsnord hace aproximadamente unos 10 años, entre la gente que se dedica a operar hernias, la incidencia es menor al 1%. La gente que no se dedica a operar solo hernias tiene una incidencia un poquito más alta, entre el 2 y el 5% de dolores de tipo neuropático después de sus reparaciones inguinales. Una vez que estamos de acuerdo en que tenemos que hacer una neurectomía, le vamos nosotros a seguir un protocolo que es importante para evitar operar pacientes que en realidad no lo necesitaban. Lo primero es saber que es un dolor de tipo neuropático por el mapeo, identificando el nervio afectado o los nervios afectados, y posteriormente hacer en esa misma ocasión, nosotros últimamente estamos haciendo un mapeo y luego le pido a otro cirujano, que es el que trabaja conmigo, que haga el mapeo del mismo paciente para ver si encontramos los mismos datos. Hacemos un bloqueo de la rama del hilo inguinal e hilo hipogástrico y vemos cuál es la modificación que se hace al dolor. Estas pruebas son muy importantes porque así comprobamos el origen de determinado nervio. Tenemos que estar conscientes de que debe de ser una valoración integral y tenemos que ver si el paciente no tiene mayomas, grapas, granulomas que nos puedan agravar el dolor o hacer que aparte del dolor de tipo neuropático tenga un dolor también de tipo somático por este tipo de problemas.
Es muy importante saber si el paciente tiene recidiva o no. No es lo habitual que haya un dolor de tipo neuropático y que el paciente tenga recidiva. Pero si tiene recidiva, esto va a hacer que nosotros tengamos que abordar a este paciente de una forma diferente, un tanto diferente. Lo último es muy importante. Este es un paciente que tuvimos nosotros y que le hicimos una triple neurectomía del lado derecho. Aparentemente curó el paciente, pero 6 meses después regresó el dolor. Hicimos algunos estudios y vimos que tenía una oclusión arterial y quedaba nuevamente una claudicación y quedaba dolor en el muslo y en la región inguinal. No sabemos si este paciente ya lo tenía cuando nosotros le hicimos la neurectomía y le hicimos el mapeo, pero siempre tenemos que estar alertas de no tener algún problema de este tipo. La neurectomía abierta quizá es la más intuitiva, la de más sentido común para el cirujano general, y es la que nosotros hacíamos inicialmente. Siempre la vamos a hacer cuando el paciente tiene un antecedente de una cirugía de reparación de hernia por vía anterior. Nunca lo vamos a hacer cuando el paciente tiene un antecedente de abordaje, ya sea laparoscópico o endoscópico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cortar esos nervios antes o proximalmente a la lesión, y si fue por vía endoscópica, nosotros no lo vamos a poder hacer. Tiene una excepción esto, que es cuando el paciente fue operado por vía laparoscópica o endoscópica y tiene una lesión exclusiva del hilo inguinal o del hilo hipogástrico, entonces quizás sí podamos aventurarnos a hacer una neurectomía por un abordaje anterior. ¿Cuál es el motivo de esto? Este es un dibujo que me gusta porque aquí se aprecian los nervios. Vamos a ver que nosotros trabajamos en toda esta zona cuando nosotros estamos haciendo una reparación endoscópica o laparoscópica, si es que no estamos perdidos. Como dijo el doctor Rigoberto, el famoso triángulo del dolor nada más lleva al nervio femoral y al nervio femorocutáneo. El génito femoral y la rama genital y femoral están en el triángulo de Doom. El obturador está en la parte medial y el nervio ilioinguinal e ilio hipogástrico están muy lejos de la zona que nosotros vamos a trabajar. El que opere una reparación inguinal por laparoscopía y lesione estos nervios quiere decir que su disección estaba totalmente perdida. Entonces, en estos casos sí lo vamos a poder hacer porque habitualmente la etiología es una grapa que penetró en forma excesiva hasta la pared anterior y lesionó, en este caso, al nervio iliohipogástrico. Tenemos otro caso, un urólogo que no ponía tackers, ponía suturas, pero las puso tan profundas que llegó hasta la pared anterior y atrapó al nervio iliohipogástrico. En estos casos de lesiones selectivas sí podemos pensar en hacer un abordaje anterior. En una época se pensó que se podía hacer un abordaje posterior para los casos por laparoscopía abierto. El doctor Giampiero Campanelli fue el que preconizó este abordaje. Se hace una incisión tipo Rocky Davis del lado que está afectado. Disecamos, no entramos al espacio peritoneal, sino al retroperitoneal. Vemos el psoas, localizamos el génito femoral y hacia la parte lateral se localizan hilo inguinal e hilo hipogástrico. Este abordaje prácticamente nada más lo hizo él porque después se empezó a hacer el abordaje laparoscópico y endoscópico y se vio que era menos problemático que hacerlo por vía abierta. Estos son los nervios de la región inguinal, hilo hipogástrico, hacia la parte medial. Esas son las fibras del cremaster y vamos a ver el nervio ilio inguinal. Y finalmente movilizamos el cordón, vamos a ver la famosa línea azul, que son los vasos espermáticos externos, y ahí va la rama genital del génito femoral. Pero desafortunadamente, cada que nosotros operamos un paciente que ya fue operado, nunca vamos a ver la anatomía tal como se ve ahí, porque la zona ya va a estar trabajada. Esta es una disección anatómica que me facilitó el doctor Moreno Egea. Se ven en forma fabulosa los nervios ilio hipogástrico, ilio inguinal, emergen entre el músculo transverso y el oblicuo menor, corren unos centímetros y después emergen entre el oblicuo menor y el oblicuo mayor. Siempre el ilio hipogástrico es más medial,
el hilo inguinal es más lateral y la rama genital emerge a través del orificio inguinal profundo. El problema viene en que nosotros tenemos una malla colocada en esta zona y si el paciente no tiene recidiva, no tenemos por qué mover toda esta zona y vamos a buscar los nervios precisamente donde emergen a nivel de la cresta ilíaca anterosuperior entre el músculo oblicuo menor que aquí vemos y el transverso del abdomen. Esta es otra disección que hicimos nosotros, a la cual ya le quitamos el oblicuo menor y vemos en relación a la espina ilíaca anterosuperior, aquí está la pinza indicándolo, donde emergen, siempre el más lateral es el ilio inguinal, el más medial es el ilio hipogástrico y la rama genital que emerge a través del anillo inguinal profundo. Le colocamos a este cadáver una malla del tamaño normal, con el cual hacemos una reparación de tipo Lichtenstein y vemos que esta zona por lo general está libre de malla. Ahí es donde vamos a entrar nosotros, vamos a divulsionar el músculo oblicuo menor y ahí van a aparecer los dos nervios. No es tan fácil así como lo explicamos encontrarlos, pero una vez que los encontramos vamos a referirlos, hilo inguinal e hilo hipogástrico, y se va a hacer la neurectomía. A veces es muy fácil localizarlos antes de que lleguen a la zona que está trabajada. Este es un paciente que aparentemente se hizo una Lichtenstein mal hecha, porque aquí hay puntos donde no deberían ir. Probablemente este punto fue el que atrapó a este nervio inguinal. Y hay una maniobra que diseñó también el doctor Rigoberto para tratar de ver qué nervio es el que estamos nosotros encontrando. Hacemos una tracción y si la tracción va hacia la parte medial del paciente es el nervio hipogástrico. Si la tracción va hacia el cordón, es el nervio ilioinguinal. A veces no es tan fácil esto porque aquí hay una placa fibrosa de malla y de tejido cicatrizal que nos impide saber cuáles son cada uno de los nervios que vamos encontrando. Aquí encontramos un paciente que fue operado sin malla. Aquí es todavía más fácil encontrarlo. Una sutura, este es el nervio ilioinguinal, esta es la parte proximal, esta es la parte distal que va hacia el testículo. Hay que retirar esta sutura, hay que hacer la neurectomía, podemos encontrar, como ya les había dicho, grapas. Es más difícil localizar el nervio, la rama genital del génito femoral. Hay dos sitios donde se puede lesionar en el transcurso de una hernioplastia abierta. Se puede lesionar en esta zona, ya sea porque apretamos en exceso nuestra malla o porque damos puntos a este nivel atrapando la rama genital, o la podemos lesionar en esta zona cuando vamos a hacer nosotros una técnica de Lichtenstein. A la hora que damos nuestro surjete, no levantamos esos vasos espermáticos externos o cordón menor y nosotros dejamos la rama genital y la atrapamos en el surjete que hacemos en la primera sutura que le damos a nuestra malla. Como es difícil saberlo, pues vamos a tener que desmantelar nuestra plastía. Este es otro ejemplo de cómo podemos lesionarlo cuando aplicamos conitos y uno de los puntos queda muy pegado al cordón y en ese sitio podemos atrapar el nervio. Otra forma de lesionar esta rama genital, yo no he visto ningún caso, esta es una fotografía del doctor Parviz Hamid. Conforme se va contrayendo nuestro conito, va atrapando a la rama genital y va causando un dolor de tipo neuropático que como característica tiene la de que inicia meses o años posterior a la colocación de la malla. Cuando queremos encontrarlo, aquí sí, no hay de otra, tenemos que desmantelar nuestra plastía para tratar de llegar al anillo inguinal profundo, sea cual sea nuestro tipo de plastía, y siempre vamos a tener que hacer la neurectomía por adentro en el espacio preperitoneal de Bogros. Allí se hace la neurectomía para nosotros estar seguros que estamos cortando antes del sitio donde fue la lesión. Hay que hacer la cirugía integral, como les había dicho, hay que quitar los neuromas, las suturas, neuroendometriomas, hay que quitar las grapas. Si nosotros vemos grapa, pacientes que se hayan operado por vía laparoscópica y que las grapas hayan penetrado hasta la pared anterior, hay que quitar la sutura que puede estar atrapando el nervio o las suturas que no sabemos por qué tenía tanto este paciente. Hay que quitar las mallas que estén arrugadas y que se constituya lo que en inglés se llama meshoma, en español mayoma, porque esto puede atrapar a los nervios también. Los conos hay que quitarlos habitualmente. Este paciente tenía 2 conos en el mismo sitio, se quitan por lo general. Si el paciente presentaba
Una recidiva, como esta es una paciente que tenía un cono, tenía dolor de tipo neuropático y aparte tenía una recidiva grande. Este paciente tenía una recidiva pequeña. Hay que repararlo también. Es importante lo relacionado al manejo del nervio. ¿Cómo podemos hacerlo? Algunos autores prefieren seccionarlo sin ligarlo o hacerlo como lo hacíamos nosotros cuando hacíamos la vía abierta, seccionarlo, ligarlo y luego sepultarlo en la musculatura, que era lo que recomendaba el doctor Parviz-Amir, como lo vamos a ver en este video. Este video nosotros seccionamos accidentalmente este nervio hipogástrico y lo aprovechamos para enseñar cómo se tiene que ligar un nervio, como si fuéramos a hacer la neurectomía. La parte proximal se liga hasta cerca de la cresta ilíaca anterosuperior y se liga con una sutura que tenga degradación por hidrólisis para que tenga menos reacción inflamatoria, se sepulta en la musculatura, en el arco transverso, para que no esté en contacto con la malla, que es un cuerpo extraño, y con la liberación de mielina pudiera producir otro neuroma y el paciente continuar con dolor. El único problema de cuando nosotros hacemos esta ligadura es que el paciente tiene dolor por una temporada, probablemente por esa ligadura que nosotros estamos haciendo del nervio. Nosotros nos dimos cuenta cuando empezamos a hacer las neurectomías por vía endoscópica que simplemente seccionábamos el nervio y no hacíamos ninguna otra maniobra. Claro que aquí no va a ir colocada una malla. Hay autores que coagulan, nosotros lo hemos hecho a la hora de cortar. El doctor Chen incluso pone grapas metálicas, que esto me parece a mí que es una probabilidad de que el paciente pueda continuar con dolor, pero ha tenido buenos resultados. Una cosa muy importante es que cuando hacemos la neurectomía siempre hay que hacer un estudio transoperatorio. Hay que mandar los nervios por separado, el inguinal, el hipogástrico y la rama genital. Y el patólogo nos tiene que decir en ese momento que la estructura que nosotros le estamos enviando es un nervio. No nos va a decir qué tipo de nervio es, si es el inguinal o el hipogástrico, simplemente nos dice sí, si es una estructura nerviosa y nosotros sabemos que hicimos la neurectomía. Si por el contrario nos dice que es una estructura fibrótica de cicatrización, quiere decir que nosotros nos equivocamos y tenemos que buscar ese nervio del cual el patólogo nos dice que no es estructura nerviosa. En cuanto a si hacer neurectomía selectiva o triple, ya lo comentó el doctor Moreno G, incluso aquí está la bibliografía, el doctor Reinpold también tiene algo escrito al respecto. Cuando hacemos nosotros abordaje abierto, podemos hacer neurectomía triple o podemos hacer neurectomía selectiva. Y ya sabemos que al paciente le va a ir bien porque es más constante la anatomía por vía anterior, menos interconexiones entre los nervios. Ya nos platicará el doctor Moreno Egea qué pasa en la neurectomía por vía endoscópica. ¿Tienen complicaciones las neurectomías? Sí, sí tiene. Podemos ocasionar una recidiva herniaria en un paciente que no lo tenía si nosotros movilizamos mucho la malla y no lo volvemos a reparar como debe de ser. Abombamientos musculares que se ven más en las neurectomías por abordaje laparoscópico que en las anteriores, porque ya lo dijo el doctor Rigoberto, la mayor parte de estos nervios son mixtos, excepto los femorocutáneos, que nada más son sensitivos, y nos van a dar atrofia muscular. Cuando hacemos neurectomías de la rama genital, en las mujeres podemos provocar atrofia del labio mayor y en el hombre, ptosis testicular. Quizá una de las complicaciones que más nos preocupa es que el paciente tenga lo que llamamos una neurectomía fallida. Algo hicimos mal el mapeo, mal la selección del paciente y el paciente continúa con dolor. Algo que incluso esto no está reportado, pero yo lo he puesto como la ingle fantasma, que es algo parecido a cuando nosotros hacemos una amputación de un miembro pélvico y el paciente sigue sintiendo su pierna, sigue sintiendo el dolor que tenía. Mientras más tiempo tenga el paciente con dolor posoperatorio y mientras más años pasen del dolor, el paciente va a tener una temporada en que a pesar de que por el mapeo está denervada la zona, sigue refiriendo dolor en esa ingle. Y pasa un buen tiempo antes de que el paciente note mejoría de su dolor. Como conclusiones, tenemos que hacer neurectomía en los casos que tengan una evidencia objetiva por mapeo y las pruebas diagnósticas que habíamos comentado. Hay que descartar la interacción de otras patologías agregadas, hacer neurectomías selectivas, si se puede, por abordaje abierto o triples, si tenemos cierta duda. Tenemos que hacer una reparación integral, esto es, si tiene recidiva, hay que volver a hacer una plastía,
hay que quitar grapas, cuerpos extraños, hay que hacer estudio transoperatorio de las estructuras seccionadas que nosotros mandamos al patólogo y siempre saber que la cirugía de neurectomía abierta es una cirugía laboriosa y difícil que nos va a requerir mucho tiempo quirúrgico. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bien clara su exposición. Para seguir con la presentación, en aras del tiempo, invitamos nuevamente al doctor Alfredo Moreno, Egea, para que nos hable sobre neurectomía laparoscópica. Alfredo. Un abrazo de nuevo a todos, cuídense y tengan salud estos meses. Y bueno, vamos a abordar un poquito lo que es el tratamiento laparoscópico, y yo quería presentarles algo que no habrán visto nunca porque es completamente novedoso. Es un poquito la evolución o la experiencia que he necesitado tener para poder hacer la cirugía laparoscópica un poquito mejor o un poquito más fina, por decirlo así, ¿de acuerdo? Antes, al principio, yo realizaba la neurectomía de una forma muy clásica, quiero decir, bueno, me figuro que como los pocos que hemos podido hacerla, como lo hacía el neurocirujano o como lo hacía el Instituto de Parvidamir. Teníamos un protocolo, ¿de acuerdo? La posición no cambia, hay que poner al paciente en decúbito lateral con un pilé, hay que forzar un poquito el espacio, hay que colocar... Hay 8 pasos que ustedes los tienen publicados y referenciados en nuestra revista, o sea que es muy sencillo poder verlos y disfrutar con estos trabajos que están ahí. Pero yo lo que les quería comentar es que utilizando esto, lo que es la posición, lo que es la disposición de los trócares, que solamente cambian, no cambian porque la técnica sea una clásica o una fascial, que yo le digo ahora, sino simplemente en función del paciente, en función del tamaño que tenga, las costillas que tenga y la disposición anatómica, pero no cambia por otra cosa, ¿de acuerdo? Antes lo hacíamos así, esto también es lo mismo, el abordaje del espacio era igual, entrábamos fundamentalmente por la línea de coalescencia de TOT 2, del lado derecho al lado izquierdo, siempre empezando desde lo más alto, desde el lado subcostal, desde bajo la última costilla, siempre desde el primer espacio que antes comentábamos, el retrolumbar, para bajar abajo, para ir bajando, ¿de acuerdo? Estas son las imágenes que teníamos antes, que las presentábamos, pero voy a ir directamente a lo que me interesa un poquito demostrarles, que es esto. ¿Qué es lo que he hecho yo o qué es lo que hemos hecho conforme hemos ido aprendiendo la anatomía, ¿de acuerdo? Pues hemos cambiado la forma de operar totalmente, y esto en nuevo no lo van a encontrar en nada porque lo aceptó el Surendosk en enero, pero tiene la galerada hecha, pero no saldrá hasta dentro de un mes, o sea que nadie lo ha podido ver todavía, ustedes son los primeros porque ni hemos podido ir a Bilbao a presentarlo, ni por desgracia tampoco se lo podremos presentar a la Asociación Peruana en septiembre porque tendremos todas las líneas cortadas de vuelo. Entonces se lo muestro a ustedes aquí como una primicia, ¿de acuerdo? Miren, esto es lo que encuentra un cirujano cuando entra en ese espacio. Y si nosotros ahora entendemos un poquito la anatomía y entendemos las fascias, no hay que hacer absolutamente nada, no hay que tocar nada. Si estamos en el plano adecuado, todos los nervios están cubiertos, doblemente cubiertos por una línea de fascias. La fascia ilíaca y la fascia torocolumbar anterior, y por abajo la fascia ilíaca y la fascia transversalis. No hay que tocar nada. Entonces, entramos en el campo a trabajar, buscamos siempre el primer nervio, el ilinguinal. ¿Por qué? Porque es el más grande, es el que me lo voy a encontrar de una forma oblicua, es el que tiene una fascia más delgada y más débil, y entonces es el que aparece primero en nuestro campo de trabajo. Se reconoce muy bien por su oblicuidad, por su dirección hacia la espina ilíaca posterior superior, entonces es muy fácil de poder trabajar sobre él. Ahí lo tienen, pero ojo, ¿qué es lo que hay que hacer que antes hacíamos y ahora ya no hacemos y no forzamos? Todo lo que ustedes encuentran ahí. Esto es lo que tiene uno. Estos campos tienen multitud de pequeños vasos. Tienen unos vasos que vienen por aquí, que son los circunflejos, tienen unos vasos que vienen por aquí, que son los iliolumbares, forman un plexo completo por debajo de las fascias. No hay que tocar nada. Y ahora que sabemos su distribución, lo dejamos ahí. Vean ustedes en la otra imagen de abajo cómo está completamente envuelto en su fascia, por encima aquí del cuadrado lumbar, que no hay que buscar nada, y lo único que hay que tener referenciado es aquí, que aunque ustedes no lo vean, se lo digo yo porque lo tocamos, igual que en esta aquí, que es la espina ilíaca posterior superior. Vean esto, antes abríamos todo esto y secábamos todos estos vasos. Ojos con este plexo, porque a veces sangra muchísimo y da unos hematomas retroperitoneales tremendos, si no se tiene cuidado. Entonces, localizábamos eso y ahora, sabiendo las ramas que dan y sabiendo cómo se comportan, nos vamos lo más distal posible cerca de la espina, pero
a 2 centímetros de esta, no sobre la misma espina, porque sabemos que el nervio pasa por debajo de esta arcada vascular, y hacemos un ojalito, ahí lo tienen ustedes en la de arriba, un ojalito de 2 centímetros para poder cazar el nervio. ¿De acuerdo? Esto es lo único que hay que hacer y levantarlo. No hay que entrar más en el espacio. ¿De acuerdo? Y si es el hilo inguinal, no tiene más ramas ni motoras ni sensitivas en este espacio. ¿De acuerdo? A no ser que sea doble o que se ramifique antes de entrar, solo encontramos este tronco. ¿Qué hay que analizar? El grosor del mismo. Si tiene más de 3-4 milímetros, sabremos que estamos ante un nervio clásico y evidente. Si tenemos un mapeo, como nos comentaba antes Rigo, el doctor Álvarez, que sea positivo para el hilo hipogástrico, da igual el grosor. Hay que ir a buscar ampliamente por encima el hilo hipogástrico. Si no, ni siquiera hay que hacer nada más. Cambiamos de espacio y nos vamos a por el génito femoral. ¿De acuerdo? Eso es lo único que hay que hacer. Y se corta. ¿Problemas con el hilo hipogástrico? Cuando empezábamos, y la literatura lo refiere así, todos los cirujanos han tenido muchísimos problemas para localizar el hilo hipogástrico, pero es por error anatómico nuestro. Y es que el hilo inguinal aparece fácilmente porque su fascia es muy delgadita. Es la lámina anterior únicamente de la tórax columbar a nivel de la espina y es muy sencilla y muy limpia. Sin embargo, entendiendo que el hilo hipogástrico primero no está en el cuerpo del cuadrado lumbar, no tenemos que irnos aquí a localizarlo, sino simplemente el espacio que hay entre el cuadrado lumbar y el cabestrillo muscular del transverso. En este espacio aponeurótico únicamente, pero que tiene la coalescencia de 2 fascias, que no se deja transparentar porque no tiene casi grasa a diferencia del otro, hay que hacer una especie de maniobra de cata desde el hilo inguinal, yendo hacia dentro del diafragma casi, y entonces donde se nos haga tensión, como ven aquí en esta imagen, donde se nos haga tensión, ahí aparece el hilo hipogástrico y ahí es donde hay que hacer ahora mismo la apertura, el ojal, para poder cazarlo y evitar las lesiones vasculares de las venas lumbares que acompañan a este nervio. ¿De acuerdo? Este nervio hay que ahorrárselo si no tenemos un mapeo positivo, porque nos ahorramos muchas complicaciones musculares. Ahora, aquí lo tenemos, hemos hecho su ojal, lo hemos cazado. Si no queremos tener, como antes nos comentaba el doctor Mallagoitia, atrofias musculares importantes, hay que liberarlo. Aquí hay que liberarlo, hay que ver que tiene múltiples ramitas, ¿de acuerdo? Y hay que intentar, en este pequeño trayecto que tiene intermuscular, aquí estaba ya metido en la fascia, hay que forzarlo un poquito, dejar libres 3 o 4 ramitas e irse a por el tronco más distal y más cerca del plano del transverso. En este plano es ya en el que haremos la neurectomía, ahí. Pero dejamos, por tanto, la rama posterior para que esté motorizado toda la cadera y para que tenga motorizada, digámoslo así, todo el componente del plano del transverso y del oblicuo interno. Evitaremos, por tanto, los pseudohernias en principio y en teoría que antes teníamos con la cirugía agresiva, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos en el primer triángulo. Si esto lo hemos cumplido y los tenemos hecho, pasamos ahora ya al siguiente espacio. Estas tablas también las tienen en el último número que ha salido ahora de nuestra revista de la Sociedad. Es totalmente gratis, se las pueden ustedes bajar para verla y es lo que yo le he comentado un poquito, ¿de acuerdo? Son los gestos que ustedes tienen que hacer para intentar hacer una cirugía de triple neurectomía fascial, no clásica ni anatómica, fascial. Entramos en la segunda fase, que es controlar, no tratar el fémoro cutáneo, a no ser, como nos comentaban antes nuestros compañeros, si hacemos un mapeo por un antecedente de un TAP o de un TEP que tengan problemas con este nervio. Si el antecedente es una cirugía anterior, nunca meterse con este. Se identifica simplemente por transparencia, porque por encima del músculo ilíaco la fascia también deja transparentar al nervio femorocutáneo y no se toca, porque cuando se toca o se raspa tenemos estos componentes, hematomas importantes de las ramificaciones que vienen de la ilio lumbar, de la ilio hipogástrica, que vienen del espacio de Marfil. Entonces, mejor no tocarlo y vamos directamente a lo que nos interesa clínicamente, que es el génito femoral. Y lo mismo, diga lo que diga el testí, el génito femoral está protegido por una doble fascia. Si no se abre, no se localiza y no se puede tratar. Se hace un pequeño ojalito, siempre en la cara más medial, no en la cara lateral,
porque tendremos problemas con el tendón o con el nervio femoral o con un femoral accesorio. Nos vamos a la cara más medial, casi a su inserción. Hacemos un ojalito, lo tensionamos hacia arriba, como os comentaba antes, la maniobra del doctor Álvarez, y vemos que se bifurca en dos componentes. Tenemos un génito femoral clásico, entonces ya sabemos la rama que va a nivel medial al anillo y la rama que va hacia la espina bajo el ligamento inguinal, la rama femoral. Y así podemos hacer, sí que podemos hacer una cirugía facial y selectiva, porque no hay por qué tratar esta rama femoral, no hay por qué seccionarla y nosotros la podemos dejar indemne, ¿de acuerdo? Y esto es lo que se hace. Se tensa, se mete nuestra tijera, se busca la rama adecuada, se respeta la otra y se secciona. En este caso hemos dejado una rama perfecta ahí para que el enfermo no tenga un aumento de hipoestesia o un aumento de sensación durante el posoperatorio inmediato. Y eso es un poquito lo que les puedo decir, tan sencillo como eso. El primer triángulo, tratar los nervios 1 y 2, está todo descrito en los últimos 2-3 trabajos de la revista hispanoamericana. 1 y 2 controlados, si todo se hace bien pasamos el triángulo este que ahora tenemos aquí en pantalla, el inferior o retroilíaco, y aquí tienen todo lo que hay que hacer. Haciéndolo así, podemos hacer una cirugía muy selectiva, mucho más de lo que se supone que es una selectiva, porque ni entramos en contacto con vasos, ni con otros nervios, ni con otros plesos o complicaciones que pueden aparecer. Es más importante que lo que hemos visto esto, pero también lo tienen registrado en el trabajo, ¿de acuerdo? Los errores, ¿de acuerdo? Un error muy frecuente es que nosotros hacíamos antes y que hace todo el mundo, es entrar en lo más sencillo. Uno ve, abre el campo y se mete a disecar, por ejemplo, el espacio retroilíaco. Esto es un error. Hay que empezar por arriba siempre, siempre. Háganlo de forma protocolizada y secuencial. No caigan directamente en el espacio del músculo ilíaco y empiecen a disecar por aquí a ciegas, ¿de acuerdo? Porque las lesiones vasculares son muy importantes. Otro error, buscar el hilo hipogástrico como nos dice Reipo, como nos dicen los daneses o como nos decía Testi. No está en el cuadrado lumbar y no intentan buscarlo por transparencia y no digan que no existe, porque es mentira. Antes, cuando empezábamos, teníamos una incidencia que decíamos de hilo hipogástrico ausente de más de un 10 o un 15%. Era falso. Ahora, operando después de 60, 70 casos, llegamos a la conclusión de que siempre estaba, pero no se transparenta y no donde nos decían. Ojo, por tanto, con el mapeo, porque ignorarlo nos puede ser una causa de dolor posoperatorio. Y es importante, en este caso, valorar el grosor, como ya decíamos, de esta pareja, ¿de acuerdo?, de nervios. Esto también es un error, no palpar, como yo digo, este espacio que no es muscular entre uno y otro, entre el cuadrado y el transverso, porque nos dan y nos aseguran que ahí está, ¿de acuerdo? Y siempre está a 3 centímetros del hilo inguinal en este espacio facial, no con orientaciones, como nos decían antes, a nivel muscular. Esto lo pueden encontrar en el Suren 2 cuando salga el mes que viene. Esto es lo que les comentaba, si el mapeo fue positivo para un hilo hipogástrico, ojo, porque no localizarlo supone un fracaso terapéutico. Entonces, en ese caso es en el que hay que estar obligados a buscarlo porque siempre aparece. Esto ya sabemos que no se merece la pena, no hay que hacer ningún tipo de actitud sobre el fémur cutáneo, ¿de acuerdo? Si el abordaje de nuestro caso anterior era una cirugía abierta, un Lichtenstein, por ejemplo. Esto es otro error muy frecuente, buscar el génito femoral en un borde lateral o pegadito al tendón del psoas, porque la confusión puede ser, aunque ustedes se crean que no, puede ser mayúscula, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, y ojo también a las lesiones vasculares, porque hay ramas e incluso hasta arterias ilíacas divididas en dos, ¿de acuerdo? Tengan cuidado al localizar el genital en este caso. Esto, por tanto, es un error, no llegar al borde medial, no llegar a ver el borde medial, porque casi yo les diría que la rama genital, incluso cuando viene sola o cuando viene con el génito femoral, es muy frecuente que venga no ya directamente del músculo, sino de la inserción del músculo a nivel de la columna, en esta línea que teníamos de fascia. Si no llegamos ahí, posiblemente ni lo veamos, ¿de acuerdo? Hay que no valorar la bifurcación, también es un error. Hay que seccionar los nervios, como yo les comentaba antes, cerca de su origen, pero sin llegar a nivel óseo, sin llegar a la espina, porque están ahí todos los vasos que hacen confluencia, un poquito por abajo, lo mismo a nivel del psoas, y así evitaremos el riesgo de atrofia muscular. Importantemente que la sección sea limpia, como decía antes el compañero doctor Mallagoitia, nosotros no hacemos grapas, no ponemos ligaduras, no forzamos nada, creemos que lo menos que tratemos los nervios, mejor para el enfermo será.
Y aquí sí lo decíamos, que es lo que yo le comentaba, y nuestras disecciones nos han llevado a hacerlo, anatómicas y luego en el quirófano, si es posible disecar un pequeño trayecto intermuscular y dejar algunas ramas musculares, mejor que mejor, porque intentaremos luego tener a un paciente con una musculatura mucho más activa, ¿de acuerdo? Y eso es un poquito la conclusión o la forma de operar que ahora les puedo presentar. Con estas indicaciones técnicas, con este paso en hacer una cosa que antes no conocíamos, a hacerla ahora, después del estudio anatómico, esta triple neurectomía fascial, hemos mejorado los resultados de la triple neurectomía clásica nuestra, hemos disminuido el tiempo quirúrgico a la mitad, hemos evitado los 2-3 casos de hematomas que teníamos antes, hemos evitado las lesiones inadvertidas de femorocutáneo que teníamos una, y desde luego hemos evitado, recuerden que los trabajos que se publican, existe el trabajo de Chen, por ejemplo, tiene hasta un 33% de pseudohernias. Nosotros no tenemos esta tasa, desde luego, porque ya tratábamos muy distal, pero es que ahora no tenemos ninguna y confirmado con electromiografía de atrofia muscular lateral. Por tanto, volvemos otra vez al principio como hemos empezado la sesión. La anatomía es básica, correcto, pero tampoco se hagan de la cabeza una pizza, olvídense de complicaciones y de problemas. Hay que hacerla muy sencilla, como hemos logrado hacer ahora después de 4 años dando disecciones y haciendo nervios para arriba y para abajo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que hay que hacer. Una adecuada formación, evitar las técnicas a ciegas, ¿de acuerdo? Siempre con una experiencia, no hace falta hacer más, con 5 casos tutorizados, con un experto que sepa hacerlo y conocedor de este espacio, el espacio retrolumbriaco que yo les digo, si lo dominan ustedes y entran, como yo les comentaba al principio, con la idea del triángulo de calor, como cuando entra un residente a hacer una vesícula, siempre podrán hacer ustedes 100 casos con total seguridad, como hacemos en el caso de la vesícula. Y ahí nos quedamos. Muchas gracias. Muy agradecido, solamente una cuestión muy rápida para recordarles, que es una cosa muy pequeñita. Lo más importante acá, lo que han referido los amigos, es la variación anatómica, y eso hay que tenerlo bien correcto, sobre todo las áreas neurolesivas que lo han repetido los 3 ponentes. Si no son conocidas por un cirujano, puede originar daño neurológico y subsecuente dolor inguinal. La anatomía ya la he repetido hasta por demás, creo que los médicos debemos estar bien conscientes de esto, tanto la anterior como la posterior. Son imágenes cadavéricas, lamentablemente puede haber alguna discrepancia, pero entiendo que los estudios pueden ser válidos, los estudios a diferentes países. La importancia es ver la inquietud de los cirujanos, ¿no? Las incisiones cadavéricas creo que muestran cada vez mejor la multiplicidad de la aparición y de distribución de los nervios. Este es un trabajo de Reinhold, es cierto. Lo importante y rescatable acá es ver que el hilo hipogástrico, encima que pueda ser el cuadrado lumbar o no, de sale L1, etcétera, es que ese nervio tiene una presentación bien especial cuando se presenta en la pelvis. Ese es lo más importante y rescatable de esto. Podría ser muy pequeño, igual que el otro nervio, el inguinal, pero lo importante de estos nervios es su presentación anatómica, sobre todo cuando vamos a utilizar las mallas y los grapamientos. Igual cuando entran hacia la pared abdominal, las ramas del fémur cutáneo, en la pared abdominal se puede ver acá, que tanto a la altura de la cresta ilíaca como el anillo inguinal interno, hay que tener mucho cuidado con esto. En extensión de la disección que hagamos nosotros, con los ramos que presentó el doctor Moreno perfectamente bien, aparentemente entramos así, y esa fascia que rompemos en la tapa, en la tepa, a veces origina lesiones importantes. Esta vista preciosa de la doctora Uva Vollmer, en que se ven ya los ramos del fémur cutáneo, del génito femoral, la rama femoral del génito femoral también, la arteria ilíaca externa en un balón, se ven completamente claras, desde ya se pueden ver, y hay que tener mucho cuidado en la disección anatómica, no entrar así a ciegas. Igual los nervios, tanto los genitales, etcétera, en su presentación. Esta imagen sí me llamó la atención, porque como sé, es un trabajo que puede dar cierta importancia sobre el anillo inguinal interno en la rama genital del génito femoral. Ingresan cerca del anillo inguinal interno, entonces hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja acá, sobre todo cuando se busque los lipomas o cuando se busque la sección del ligamento redondo. Generalmente, de preferencia, nosotros lo cortamos muy pegado al peritoneo. La discusión puede entrar por ahí. Nosotros lo cortamos, no tenemos problemas con las mujeres.
Y acá es preferible no tratar esto para no lesionar este nervio. Los triángulos ya conocidos por ustedes, esta imagen, como la dijo el doctor Mayagoitia, realmente es muy selectiva, muy clara, sobre todo cuando nos metemos por acá, seccionamos estos nervios del hilo hipogastro y del hilo inguinal, que la verdad no tendrían por qué suceder en una cirugía laparoscópica. Por lo tanto, los nervios periféricos ya saben que se distribuyen por áreas específicas, hay que conocer muy bien la anatomía, los vasos epigástricos, el deferente, los anillos, porque esta variación anatómica influye en la destreza técnica para identificar zonas críticas en las zonas más importantes, que es de la arteria ilíaca, sobre todo en esta área, las áreas neurolesivas, podemos originar algún problema importante en el paciente. Son 3 conceptos básicos del cirujano: su invasividad, tanto en la abierta como en la laparoscópica, sobre todo en la invasividad, el tamaño de la incisión, la penetración en la piel, etc. Acuérdense del nervio, ya lo mencionaron perfectamente, el nervio es una estructura muy compleja, no solamente la sección parcial, hay que tener cuidado con la sección parcial, la total, la parte interna, la parte de la mielina, sobre todo cuando se deja libremente y no se ha dado cuenta, puede dar reacciones muy importantes que nosotros le llamamos neuroma traumático. La disección, por lo tanto, es muy importante acá. Y al final la reparación y el tratamiento del defecto herniario, ya sea por suturas, plastillas, mallas, etcétera, tiene que ser efectos que lesivamente no produzcan problemas. Por eso las 3 etapas son muy importantes. Y acá, para concluir, si yo utilizo una malla autoadherente, me va a dar un resultado perfecto cuando he hecho una disección muy buena, sin tener ningún problema, o cuando utilizo una malla Marles macroporosa de mediana densidad, con una disección muy amplia, cresta ilíaca, cuando no hay mayor problema acá, y esta malla queda perfectamente bien ubicada, o los que estamos usando cianocrilato, en este caso nos gusta usar el Liquid Band, porque ya viene con un dispensador tipo Tucker, que no da la seguridad que no pueda caerse el pegamento. En conclusión, la experiencia, la pericia y la maestría del cirujano sería la mejor profilaxis de la inguinodinia, para resumir tan excelentes charlas de mis amigos, tanto mexicanos como españoles. Nuevamente, agradecer y extender el agradecimiento a la Asociación Peruana de la Hernia,